¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? Les presentamos la siguiente noticia. Álvaro García Linera reaparece una vez más y esta vez para decir que los militares detenidos están arruinados, que los delitos que cometieron tienen una sanción penal hasta de 30 años de cárcel. Álvaro García Linera también dijo: golpistas están arruinados, el material bélico de Argentina entró sin cumplir las normas. Así, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció que el material bélico enviado por Argentina a Bolivia en noviembre de 2019 no cumplió las normas y advirtió que ninguna alegación diplomática puede traer armas sin autorización. Escuchemos las polémicas declaraciones de Álvaro García Linera, quien detalla cómo ocurrieron los hechos minuto a minuto, antes y después de la renuncia de Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Del domingo 10 de noviembre y del lunes 11 de noviembre, que dirán, pero ya ha contado, ya lo ha dicho, ya ha salido publicado, dice que dice, lo dijo usted, lo dijo en un medio, lo dijo en otro medio, no somos el primer medio en entrevistarle, pero descubrimos acá cada día una pieza que abona a un universo bien complejo que no responde a un blanco y negro de si golpe, no golpe. Cada vez nos encontramos con que el rompecabezas no tiene 20, sino 50, sino 100, sino 1000 piezas y estamos tratando de recopilar en su propio rompecabezas qué actualización ha logrado para comprender mejor y ya con distancia de más de un año de lo sucedido el domingo 10 al lunes 11 de noviembre. Podemos partir con esa pieza. En principio, nuevamente, Claudia, gracias por la invitación y por haber recibido a lo largo de estos años en el suplemento a nivel político un conjunto de contribuciones que intentan ayudar a esclarecer determinadas temáticas en las que vengo trabajando. 2019 es una sumatoria de malestar de sectores medios tradicionales frente a la igualdad y a la emergencia de los indígenas en el acceso al poder, en el acceso a recursos, a decisiones, un rechazo a la igualdad por parte de una clase media urbana en decadencia frente a esta emergente nueva clase media. Pero sobre eso que ya venía manifestándose desde el 2016 con la huelga de los médicos, podemos hablar datos objetivos sobre este tema, pero... Si se va al 16, quiero hablar del referéndum también, que creo que es un insumo. Pero no menos lo central del 19 es que a esto se suma una actitud conspirativa, civil, policial y militar. La civil, que comienza con la decisión del jefe del partido político perdedor de mandar a la gente a quemar los tribunales electorales. Se queman 5 tribunales electorales. A convocatoria del candidato perdedor. La formación de grupos paramilitares o parapoliciales en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz, que no eran los que salían a colocar pitas, sino los que salían en motos o con cascos, con escudos, con lanzacohetes, a quemar sedes sindicales, a agredir a campesinas, a botarlas de la ciudad, a insultar a la gente, a agredir y agraviar a la alcaldesa de Vinto, un acto de brutalidad injustificable, que luego van a seguir actuando tras bambalinas para decidir cómo se
como se da lugar al golpe de Estado. Un motín policial que comienza el jueves en la tarde, jueves 7. Se amotinan los policías. ¿Qué significa amotinamiento? Que desconocen el orden constitucional, ya no obedecen al mando civil, rompiendo la obediencia institucional y rompiendo el artículo constitucional de que Fuerzas Armadas y policías se deben al mando civil constitucional. No pueden deliberar ni tomar posiciones políticas y lo hacen los policías. Los comandantes, no estoy hablando de la tropa, los comandantes deciden eso y amotinan en Cochabamba, luego a La Paz, Santa Cruz, Potosí, en fin. Y luego viene lo que remata esta conspiración y este golpe ya policíaco, es el golpe militar. Los militares se rebelan. Hay nueva documentación que muestra dos cosas, Claudia, que los militares el 10 de noviembre del 2019, horas antes de la renuncia de Evo y de Álvaro, renunciamos 5 menos 5 de la tarde, ya operaban como gobierno militar. Y tengo las imágenes que han salido en varios medios de comunicación del día 10 de aviones K-8 sobrevolando en Chayapata. Aviones K-8 que salen de su base aérea en Cochabamba sin autorización del ministro de Defensa ni del presidente Evo. Nos enteramos cuando vemos en la televisión, en un canal, sobrevolando en la mañana. Y se van a dedicar a sobrevolar todo el día. En el periódico Página 7, en su edición de hoy, se habla más bien del conocimiento de Evo Morales de esos aviones basado en la declaración de terceros. Terceros no declara eso, es el abogado de terceros el que declara por terceros. Ahorita me voy a ir a la declaración del abogado que está hundiendo más a terceros. Antes de ir ahí, si me permite Álvaro, quisiera plantear muy cortito sobre esta narración que acaba de hacer de esta parte para no perdernos. Uno, que esa quema de tribunales o ese llamado a defender el voto de parte de Carlos Mesa, que era el candidato que obtuvo la votación segunda, el segundo lugar en la votación, llama a quemar basado en un informe preliminar de la OEA y después se conocen los resultados del informe ya definitivo, pero que no tiene enorme variación. No sé si podemos detenernos un poco en el informe de la OEA, porque es uno de los puntos sobresalientes en la narrativa de quienes salieron a defender la democracia. En realidad la OEA no se pronuncia. Las elecciones son el 20 de octubre y el 21 salen a quemar los órganos electorales. Y el informe de la OEA es del 19 de noviembre. La quema de los tribunales es desde el 21, 22, 23 de octubre. Y lo hacen a partir del dato que sale del órgano electoral de que Evo Morales estaba primero en los resultados del recuento rápido y que se estaba acercando rápidamente al 10% que te exige la Constitución para que no haya segunda vuelta. El perdedor era Carlos Mesa y estaba arañando el 37%, mientras que Evo estaba sobre el 47%. Y los tribunales electorales y las papeletas que se mandan a quemar es a partir del día siguiente de las elecciones. El día lunes atacan los tribunales y comienzan a quemar el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Pero hay un informe, ya hay un documento de la OEA en la madrugada, que creo que es una segunda chispa. La primera chispa, Álvaro, es detener el TREP, que hasta ahora no hay ninguna versión que nos dé cuenta de qué sucedió con ese paréntesis en el TREP. Las versiones más recurrentes apuntan a
a Lucy, ayúdenme con el apellido de la vocal, por favor, que habría dado ella la instrucción para detener el TREP, que no es lo mismo, es decir, se ha querido mezclar una cosa con otra. El TREP es una transmisión, es como una línea paralela que da cuenta de, pero que sin duda no equivale a la votación. Y al recuento oficial. Exactamente, no tiene esa etiqueta de oficial, pero sí da un parámetro. Hasta ahora nadie ha logrado decir por qué se detiene el TREP, y digo que es un chispazo que es lo que de alguna manera enciende, y lo otro que enciende es este informe en la madrugada de la OEA. Entonces, una cosa más la otra, más medios que están detrás de papeletas volando en las calles, obviamente termina incendiándolo todo. ¿Me puede decir algo sobre el informe y sobre todo sobre el TREP? ¿Cuál es la interpretación? Es importante recordar que el TREP es un recuento rápido, no es el recuento oficial. Sí. Y de hecho, Salvador Romero, el 2020, no hizo funcionar el TREP. Lo anuló faltando un día antes. Un día ¿no? antes lo anula y nadie salió a gritar fraude electoral. Lucy Cruz, ya tengo el apellido. Lucy Cruz, Lucy claro. Cruz. No sé qué pasó en el tribunal y se supone que las investigaciones tienen que decir, pero en todo caso era un referente, un adelanto rápido a la espera del recuento oficial, que es un sistema tardado, con papeleta, en los tribunales departamentales, el único válido. Si el TREP podía haberse detenido al 10 o al 90%, no era el recuento oficial, simplemente era un adelanto, ¿no?, aproximado de lo que estaba pasando en las elecciones. Pero vale y de la hecho, pregunta de por qué se detuvo el TREP. Sí, habría que preguntar a los miembros del órgano electoral por qué lo detuvieron. Lo detuvieron al 85%, creo, o al 95%, no me acuerdo. Pero en todo caso, ese es un pretexto, Claudia, porque ese no es el recuento oficial. Tanto así que no salieron a quemar los tribunales cuando el año 2020 el señor presidente del órgano electoral, olvidó su nombre, Romero, dice no va a haber TREP. Y la gente no sale a quemar órganos electorales por haber suspendido. Entonces, en verdad es un pretexto lo del TREP. Había que esperar, ¿qué? El recuento oficial de las papeletas. Y como sucede en toda elección, Claudia, puede revisar usted o las personas que nos ven desde el año 2005. No había TREP, pero había las encuestadoras autorizadas, que daban un dato en los canales y en el periódico a las 8 o 9 de la noche. Sobre ese dato, el dato real siempre era 3 o 4 puntos en favor del MAS. ¿Por qué? Porque comenzaba a llegar el voto rural, comenzaba a llegar el voto de las zonas más alejadas de las ciudades, donde el MAS obtiene el 90 o el 100%. En las elecciones del 2020, 19 municipios, no digo mesas, 19 municipios, el MAS sacó 100%. Siempre es así. Y el 2019 fue lo mismo. Cerramos el TREP con el MAS sin llegar al 10%, pero arañando el 10% de distancia con el perdedor. Y cuando comenzaron a llegar las papeletas de las áreas rurales, donde el MAS sacaba 95 o 100%, ganamos. De hecho, el informe de la OEA muestra eso como la irregularidad y saca 265 mesas donde el MAS gana con el más del 90%. Pues yo le puedo mostrar a esos señores de la OEA que no conocen nada. Salió una entrevista al vicepresidente, al órgano electoral, y descalificó, recientemente, esta semana, descalificó que no haya habido una auditoría real de la OEA. Vino gente que no conocía nuestro sistema. Resulta que el MAS, en las poblaciones rurales, no saca en una mesa, ni en 200, saca en 20, 30 o 40 municipios rurales el 100%. Eso es así. De hecho,
César Navarro, que estuvo acá en una entrevista, está haciendo también un trabajo comparativo de esta tendencia de elección en elección para mirar el comportamiento y las tendencias del voto por el MAS en determinados lugares. Pero eso me imagino para que, la OEA eso fue lo raro. más tarde. Lo extraño fue que el MAS sacara 90%, más del 90% en 265 mesas, y en verdad lo raro es que no sacáramos en menos de 1000 mesas el 100%. Eso Fue es lo raro. el cambio de tendencia, lo que pusieron como uno de los elementos Claro. por lo menos discutibles, polémicos. Y antes, Álvaro, de volver al punto en el que estaba, cuando habla de estos grupos civiles, sin duda, no los que estaban pacíficamente con una pitita, estos que se organizan con palos, con motos, con armas, Claro. ¿sí? Estás recordando que también hay otros grupos que defendían el gobierno y concretamente al movimiento, al socialismo, que también se organizaron y que también entraron en enfrentamientos violentos en distintos lugares. No nos estamos olvidando. Lo que ¿verdad? hacían era defender sus barrios, porque venían las bandas paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista a barrer con la gente popular en Santa Cruz, en los barrios populares. Y lo mismo hicieron en Cochabamba. ¿Qué hacían los hijos de las mamás maltratadas? En Cochabamba intentaron hacer un acto casi de expulsión de gente de Pollera. Los de la Unión, los de la Juventud Cochala, votaron a la gente de Pollera de la ciudad de Cochabamba. ¿Qué hacían los jóvenes? Proteger a sus madres, proteger a sus barrios. Esos grupos que usted menciona no atacaron, no iban a la zona sur, no iban a la zona norte, no iban a Equipetrol. Defendían sus barrios que eran agredidos por estas bandas paramilitares. Hubo violencia que tiene que ser sancionada de ambos lados. Pero fíjese, son motivaciones distintas. Uno es atacar al que es colla, al que es indígena, al que tiene una ropa azul. Los otros es defender su dignidad, defender a su madre de Pollera, a su padre albañil. Es lo que estaban haciendo. Sin embargo, insisto que en la zona sur, donde yo vivo en esos momentos, también vi que me detenían violentando un poco mis derechos cuando me hacían parar en mi auto, me hacían abrir mi auto, etcétera. Bueno, que de hecho no lo abrí, ¿verdad? Hasta que no venga alguien con poder, pero lo hacían también para defender este barrio, porque también he visto agresiones, pero he visto también de este otro lado, vamos a llamar de esta esfera pitita, gente con temor que estaba defendiendo su barrio y que, claro, hacían control auto por auto, que en su momento a mí me ha violentado muchísimo no poder ingresar a mi casa y tener que pasar por estos controles de civiles que se permitían abrir mi auto, que me preguntaban si tenía familia y quién de mi familia estaba en la resistencia. Pero quiero decir también que había temor, pero además de lo que está diciendo. Eso es días después, Claudia. Eso ya es pasado el 10 de noviembre. Estas agresiones, las agresiones comienzan quemando tribunales y persiguiendo masistas. Lo hacen el 21, 22, 23, 24, 25 de octubre del 2019. Y ahí no había el miedo que usted está mencionando. Ciertamente, pasado el 10, hubo miedo social. Antes del 10, lo que había era una agresión permanente. Y entonces, es la alcaldesa que la humillan, la maltratan, la arrastran. La alcaldesa de Vinto. De Vinto, que le cortan el cabello, que le echan pintura roja, ¿no? El dirigente sindical, Vegamonte, que lo hacen arrodillar para pedir permiso, para pedir perdón. Me hicieron recuerdo los actos racistas en la ciudad de Sucre, cuando a indios, indígenas, que habían votado por el MAS, los hacen hincar para pedir disculpas ante los ñitos, ante los señores, que se creen blancos, pero que no son blancos, que tienen igual en la abuela o tatarabuela una pollera, pero que la esconden y renuncian a esa su herencia y salen a humillar y agraviar a gente humilde. Entonces esos son los días, Claudia, entre el 21 de octubre
hasta el 9-10 de noviembre. Pasado el 10, evidentemente el miedo, y había muchos barrios, todos se protegían, todos se encerraban, porque había rumores que venía gente de un lado y de otro. Pero mi primera reflexión va hacia el periodo previo de las agresiones hacia la gente campesina, fundamentalmente. Sí. Y me queda claro, y lo he dicho en otros espacios, que el racismo creo que es el eje que lo atraviesa todo y que lo explica, y que en verdad es una fotografía muy dolorosa que tenemos en el país. Ahora sí voy a las Fuerzas Armadas para dejarle continuar con su actualización de lo sucedido, y es que cuando se habla de esta sugerencia de renuncia en una conferencia con las principales cabezas de las Fuerzas Armadas, se decía que Calimán es quien emite el discurso, pero estaban todos ahí dando el sostén a esa sugerencia. He leído varias otras versiones últimamente, a raíz también de la declaración de Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, de que Calimán actuó solo y que puso a los otros jefes casi sin saber. Hay 1, 2, 3 versiones que hablan de esto, y que no hubo una reunión en la que intercambiaron ideas, analizaron. No, parece que llega Calimán ya con este discurso, el documento, y como que acomoda a las otras cabezas. Quería plantearlo también al momento de seguir con su actualización. Lo central del día 10 del golpe de Estado militar es la insubordinación de los militares en contra del mando político constitucional. La primera insubordinación es la presencia de aviones de guerra, K-8, que nosotros compramos para la Fuerza Aérea, nunca para agredir al pueblo, para entrenamiento, y que sacan sin orden civil, y lo saca el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el señor Terceros, y va a ametrallar a los pobladores del norte de Potosí que estaban bloqueando la entrada de cooperativistas. Sí, ahí estamos en Sacaba con esa foto. Hemos entrevistado hace poco al ex ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y yo le pregunté si sabía, y él me dice sí, porque yo le dije, usted era ministro de Defensa. ¿Usted sabía? Y me dice sí. Y me dice, me comuniqué con Calimán y le pregunté que por qué, y me dijo que no, que eran vuelos de rutina, que yo le dije que mal momento para hacer vuelos de rutina, y ¿qué hizo? Y luego estoy tratando de recordar lo que me dice Zabaleta, que había preguntado, pero que Calimán le dijo que no, que eran vuelos de rutina, pero que ya se replegaban y que volvían, contrariamente a esta versión de la que le hablé, que afirma que Evo Morales sí sabía del vuelo de estas naves. Eran vuelos de rutina, Claudia. Tengo aquí el comunicado de prensa del 10 de noviembre. No hemos renunciado nosotros. En cumplimiento al mandato constitucional y las leyes en la actual vigencia, el mando militar, lo estaba diciendo el comandante en jefe. El mando militar, ¿quién es el mando militar? Comandante en jefe, comandante de la Fuerza Aérea, comandante de la Fuerza Naval, comandante del ejército, y el miembro del... ahí están. No me acuerdo, el quinto y el sexto. Uno es de justicia militar y el otro es el comando general. Sí. ¿No? Eso es que el comandante en jefe dice, ha ordenado, no es Evo Morales, no es Zabaleta. El mando militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley. Esa es carta del 10, ¿verdad? Del 10 de noviembre. Día de la esta renuncia. es la primera prueba del golpe militar. No hay aquí, en cumplimiento de la instrucción presidencial, en cumplimiento de la instrucción del ministro, es el mando militar. Esos señores que han aparecido ahí, eso es el mando militar, esos 6. Son los que ordenan la realización de operaciones militares. Es un documento oficial que está en el Estado Mayor. Y no es el único. El mismo 10, como consecuencia de las operaciones militares realizadas el día de hoy en la región de Huancané, Chayapata,
comunicamos que se encontró vainas de munición calibre 7.65 en el sector, determinado posiblemente haya sido disparado por fusil Mauser, 10 de noviembre. Es decir, los militares ya actúan por cuenta propia. El mando militar actúa por cuenta propia desde la mañana del 10 de... Esa carta también es del 10. Ese es también del 10. Los dos son del 10. Sí. Es una fotografía doblada porque está en un archivador. ¿Qué más pasa el 10? Esto está pasando en la mañana. Esas dos cartas del mando militar. No dice Evo Morales. Dice el mando militar. Previo a la renuncia. La renuncia Esto es en la mañana, Claudia. Las... Esto es en la mañana. A las tipo 11 de la mañana, el comandante Terceros nos quita el avión 01. Cada vez que el presidente va al hangar presidencial, siempre está el avión esperando una hora antes, a 20 metros. A las 10 de la mañana estábamos nosotros ahí, Evo había dormido ahí. Y yo llego a las 5 de la mañana, el avión está parado, para cualquier eventualidad, el presidente ya. El avión lo retiran, y lo retira el comandante Terceros. Cuando nosotros decidimos viajar al Chapare, tipo 1, 2 de la tarde, ya no había el avión. Y le preguntamos, ¿quién ha retirado el avión? Preguntan directamente, vía Zabaleta. Al comandante primero de ahí. Y él dice, el comandante de la Fuerza Aérea, creo que es el coronel piloto del 01, es el coronel Guzmán, si no me equivoco, que les dice, Wilson Guzmán, que les dice, el comandante de la Fuerza Aérea me ha instruido de que lo retire. Sí, Guzmán, piloto del 01. ¿Desde cuándo el comandante del 01 decide, el comandante de la Fuerza Aérea decide el 01? Ese es el avión del presidente, bajo su instrucción, operativamente bajo la Fuerza Aérea, operativamente. Es para uso presidencial, no es para uso del comandante de la Fuerza Aérea. Le quita. Segundo acto de insubordinación. K8. Esto es en la mañana. Esto ya es tipo 11 de la mañana. Aviones K8 disparando sobre comunarios de Norte Potosí entre 8 y 9 de la mañana. Y luego, más tarde, nuevamente, Red 1 mostró... hay de ese momento? Te estoy mostrando, Claudia, sí, este documento. Sí. Ya hay imágenes... Pero cuando dice disparando en Potosí... No, son los compañeros que le relatan eso. Pero hay imágenes de Red 1 y de Unitel mostrando los aviones encima de Chayapata en la mañana. Que las hemos mostrado, ¿no?, acá. Luego, ¿qué pasa? Tomamos el avión, Juan Ramón, con el ministro de Defensa, a la fuerza, ordenando al comandante de que saque del hangar el avión 01, 3 de la tarde, para irnos al Chapare. Levantamos vuelo al Chapare y... Antes, cuenta Zabaleta que ya le había dicho que no recibían instrucciones, por lo menos de Zabaleta. Eso claro, es lo que dice Zabaleta. Así es. Esto es suficiente. La prueba de lo que dice Zabaleta es este comunicado del comando en jefe, no del Ministerio de Defensa. El comando en jefe comienza a actuar por su cuenta, es decir, comienza a deliberar y a tomar decisiones como gobierno militar. Esta es la prueba. En verdad, estas dos. Sí, esta está de cabeza este. Y este también. Sí, pero 10. Este hay que ponerlo al otro lado. Perdón. Ahí. Ahora sí. Estas dos. Llegamos al Chapare y estos señores, el piloto no nos lleva al hangar donde nos esperaba la gente. Al otro hangar. Nos lleva al hangar militar. Y cuando vemos eso, yo digo, esto es una trampa. Y por eso yo me bajo y digo a Evo, tú ciérrate la puerta y no sales de acá. Yo me bajo por las gradas del avión, él cierra la puerta y se queda. Yo voy a hablar con los... Había un grupo de 6 o 8 oficiales. Con sus camuflados, y atrás había unos 20 carapintadas, todos armados en el hangar. ¿Por qué nos han traído acá? Son instrucciones que nos han dado. ¿Por qué nos han traído acá? Era probable que nos detuvieran ahí. ¿Qué nos salvó ya de la detención de esos comandantes y de esos oficiales que estaban en Chimoré? Que llegaba de la parte civil vinieron cientos de compañeros en movilidades, corriendo en motos,
para rodear el avión. Nos querían secuestrar y allí. Eso estoy hablando estilo 4:30 de la tarde del día 10. No habíamos renunciado. Evo estaba al mando del Estado, pero los militares, el comando en jefe, estaba haciendo lo que le diera la gana. Estaba operando por cuenta propia. Entonces, el 10 ya, Claudia, los militares, el comando en jefe, comienza a actuar por su cuenta, y luego ya viene una serie de comunicados que no son conocidos, le voy a mostrar ahora. Antes me detengo voy al 11. Usted finalmente hace esta advertencia. Aquí volamos todos, más o menos, ¿no? Esto va a arder y ardemos todos, entonces hay una presión, ¿no es cierto? Eso es después, Claudia. Eso es al día siguiente. No. El 11 en la noche, cuando no nos dejaban salir. Pero quiero mostrarle otro documento del 11 del día, no de las 11 de la noche, sino del día. Otro comunicado de prensa del comando en jefe, 11. del lunes 11. ¿Y qué dice? Las Fuerzas Armadas comunica que el mando militar, no dice el ministro de Defensa, nosotros ya habíamos renunciado, pero no se había leído en la asamblea nuestra renuncia. El mando militar tomó la decisión, no dice el ministro, no dice Evo Morales, de movilizar nuestras unidades para pacificar Bolivia. Y cita una serie de artículos. Y en apego Zabaleta no había renunciado todavía. Pero Zabaleta... Pero era pintado. El ministro, bueno, Estaba pero era pintado. el ministro. Aquí no dice el Ministerio de Defensa y el comando en jefe, dice el comando en jefe. Entonces, esta es la nota de su autoincriminación. Ellos actúan como fuerza deliberativa por encima del mando civil. Ese es un golpe de Estado. ¿Y qué dicen? En apego al artículo 6, inciso D y G, y al artículo 8, B y del artículo 57, inciso B de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, se ejecutó la orden de operaciones para contribuir al restablecimiento de la paz. Y me tomó la molestia de traerle la LOFA, los artículos que citan los golpistas para justificar su intervención. Citan el artículo 57, artículo 6, artículo 57, pues ¿qué dice el artículo 6? Las Fuerzas Armadas tienen por misión, es la LOFA, la Ley de las Fuerzas Armadas, y el artículo 6 dice, en el que justifican que hayan salido a tomar acciones, coadyuvar en caso necesario a la conservación del orden público, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a requerimiento del Poder Ejecutivo. Y aquí en su comunicado dice el mando militar, no dice a requerimiento del Poder Ejecutivo. ¿Qué otro artículo citan los golpistas del mando militar? No solamente terceros, todos los que aparecen en la foto. Artículo 8. El presidente de la República y el capitán general de las Fuerzas Armadas, en uso de sus facultades que le confiere la Constitución, dispondrán el empleo de las fuerzas militares para, en lo interno, mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resultaran insuficientes. Perfecto. ¿Quién decide eso? El presidente de la República y capitán general de las Fuerzas Armadas. No decide el mando militar. El mando militar no puede tomar esas decisiones. Su ley le dice que esas decisiones las toma o el ministro de Defensa o el presidente del Estado. Poder Ejecutivo en ambos casos. Entonces, estos señores del mando militar golpista están ahora bajo la ley de su LOFA y el Código Penal Militar. ¿Y qué dice el Código Penal Militar? Que me lo he traído. Y el Código Penal Militar dice para estos generales insubordinados, artículo 70. El que realice levantamiento de las Fuerzas Armadas
el investirse del cargo para el que no ha sido designado, será sancionado con 2 a 10 años en tiempo de paz y el doble en estado de guerra. Es decir, si apegamos solamente a su código penal de los militares y a la LOFA, estos insubordinados, aparte de desconocer la Constitución, mínimo tienen la posibilidad de tener una sentencia de 10 años por haber desconocido los reglamentos de la institución militar. ¿Qué quiero resumir, Claudia? Los militares no pueden tomar decisiones de apaciguar, pacificar o proteger por cuenta propia. Eso es deliberación y está sancionado por el Código Militar y por la Constitución. ¿Qué tienen que hacer? El mando civil decide eso. El ministro, el presidente. Después decir, señor. Y de hecho, lo entendieron los golpistas. Y cuando sacan los militares, Áñez saca a los militares, ¿qué le piden? Un decreto. Y el decreto le da a Áñez. El decreto para que salgan los militares. Para haber sacado a los militares el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, tenía que haber tenido un decreto el mando militar. No lo tuvo. Ellos actuaron por cuenta propia. Pues ahora, esos 6 comandantes que aparecen en la foto, por constitución, por norma militar, tienen que estar en la cárcel, porque se insubordinaron, porque hicieron un golpe de Estado militar. Esto es lo novedoso. Esos documentos, el primero es conocido, el otro no era conocido y el documento del 11 tampoco es conocido. Le estoy mostrando la copia del segundo documento que saca el mando militar. Ese es día del 11. Entonces tenemos Luego usted mencionaba una cosa, Claudia, dice, el abogado, no dice terceros, el abogado, según el abogado, Evo hubiera ordenado. Aquí está la prueba de que el que manda es el mando militar. Pero he ido a revisar la declaración de terceros, la tengo acá. ¿Y sabe qué hay en la declaración de terceros? En 3 ocasiones, terceros refiere de que Evo les decía, quédense en sus cuarteles y no saquen los militares. Esta es la declaración de terceros. De la Fiscalía. De la Fiscalía. Página, la primera. Página 10. En la reunión, ¿dónde está? Sábado 9 de noviembre. Y volvió a recomendar al comandante en jefe que el personal militar permanezca en los cuarteles. Primera referencia a la decisión de Evo. Segunda referencia. Como no tiene, deben mantenerse en sus cuarteles y cuiden las instalaciones. Segunda referencia a la instrucción de Evo. No dicha por Álvaro García ni por el ministro, dicho por el golpista Terceros. Hay una más, por si fuera poco. ¿Dónde estás, tercera? ¿Dónde estás? Aquí, en la página 9, habla también de otra reunión. Evo Morales dijo que no daría ese decreto y ordena al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo dice terceros, no salgan a las calles y se mantengan en sus cuarteles. Esto dice terceros en su declaración. 3 veces Evo les dice no salgan de sus cuarteles. Y sale el abogadito a decir, no es terceros, el abogado a decir que Evo dio la instrucción. Evo lo desmiente al abogado. En verdad el abogado está hundiendo más a terceros. Pero además este comunicado, estos 2 comunicados del 10 desmienten la versión del abogado de terceros. Los militares actuaron solos. Ese es el golpe militar. Y el que define la correlación de fuerzas. Porque puedes soportar una movilización social. La hemos soportado decenas de veces a lo largo de 14 años. Puedes soportar con problemas un motín policial. Hemos soportado el 2011 o 12, creo que se sublevan, durante 20 días marchan por la plaza principal. Pero ya no puedes un golpe militar. ¿Por qué? Porque los militares cuando salen a la calle salen a matar. Solo pueden salir a matar.
no salen otra cosa. Falta ver todavía. Luego verificamos que ahí está, usted tiene la carta. Agradece entonces por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, etcétera, etcétera. Pero esto luego se complica más porque hay el envío de el avión Hércules, gendarmería y más de los gases, ¿no? Estamos hablando de los alacranes, esta fuerza alacrán que tiene, es una fuerza de élite que tiene un entrenamiento específico, ¿no es cierto?, que dispara, y ahí ya saca la Embajada de Argentina documentación de no solamente gases, municiones en unas cantidades mayores que no están registradas y que se dice ahora, porque la noticia de hoy, nuestra apertura de hoy, es el inicio de un juicio contra el expresidente Macri, y estamos tratando de... En verdad es el aclarar. segundo capítulo del golpe de Estado militar. El primer capítulo, militares, Fuerza Aérea y Fuerza Terrestre actuando sin mando civil, actuando por su cuenta y firmando documentos de que están yendo a buscar grupos armados. Delito militar y delito civil. Viene la segunda parte. Llega a Bolivia, Claudia, no solamente lo que dice el general, ex general Terceros, el encarcelado, sino que llega también 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición. Esto también llega, ¿no? Es material bélico. Y los 70.000 cartuchos, ¿no? Que hay una versión también desde la Embajada Argentina que estos cartuchos se habrían gastado en operaciones de entrenamiento de este grupo, que otra vez yo digo, vaya momento para entrenar y vaya momento para vuelos de rutina, pero el embajador Ariel Basteiro ayer con Rubén Atahuichi, o en estas últimas horas con Rubén Atahuichi en una entrevista en La Razón Radio, niega esto y afirma que esto no sería posible y que se está haciendo esa investigación ya en el marco propiamente argentino de qué sucede con todo este material, porque no se registra, es decir, se registra en un punto de partida, no se registra en el punto de llegada, existe la posibilidad de que haya quedado en medio de ese camino, está también en investigación. Es que es ridículo lo que dice la ex ministra Bullrich. $70.000 cartuchos en 15 meses. Usted necesita disparar 170 veces por día, cada día. ¿Se imagina en la embajada disparando 170 cartuchos por día a una pared para hacer qué? Hacer un túnel, abrir un hueco en el piso. Cito concretamente en nuestra edición de hoy: a tiempo de reconocer que se amplió el número de cartuchos antitumulto a 70.000 y agregó el pedido de 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de gas de hostigamiento, la ex autoridad asegura en su misiva que esto fue para dotar, comillas, a los efectivos que debían prestar ese servicio, el servicio Alacrán, el grupo Alacrán, con el equipamiento suficiente como para cubrir un periodo del cual se ignoraba su extensión hacia el futuro. Pero lo cierto es que no hay los 70.000 cartuchos hasta donde he seguido. Lo entregaron, los entregaron a policías y a militares. Ojo, lo que hemos leído de las pistolas semiautomáticas, escopetas, carabinas, ametralladoras y los cartuchos es del informe que manda el gobierno argentino. Esto es del Ministerio de Seguridad. Eso está completo. Ahora, ¿cuál es el problema, Claudia? Esos cartuchos han matado gente. Cuando tú revisas la lista de los muertos en los conflictos de noviembre, hay 2 personas que mueren por disparos de cartuchos de escopeta. El señor
Paulino Condori y el señor Percy Conde. Hay decenas de personas que son heridas. El señor Hernán Maldonado pierde un ojo. De los 37 muertos, 2 mueren con cartuchos. De los más de 800 heridos, centenares de heridos, algunos sin ojo, con la pierna destrozada por cartuchos por perdigones de escopeta. No es para cazar palomitas. Esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas, han matado gente, han herido gente. Y Macri, hay que preguntar a Macri, ¿cuál de estas personas murió con ese material bélico que mandó a Argentina? ¿Cuántos huérfanos han quedado? ¿Cuántos heridos han quedado? Esa es la parte de la violación de los derechos humanos. Pero aquí viene la parte más grave, Claudia. No puede internarse a Bolivia, a ninguna delegación diplomática, cartuchos de ningún tipo, ni armas como estas metralletas, sin autorización del Ministerio de Defensa y de Cancillería. No lo dice Álvaro García, lo dice la Ley 400. Si enfocamos la Ley 400. La Ley 400 es Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales. Artículo 28, Claudia. Autorización para misiones diplomáticas. Hay un capítulo dedicado cómo pueden meter, en este caso la Embajada de Argentina, munición para uso de protección interna. Lo puede hacer. ¿Cómo puede hacerlo? Artículo 28. Los funcionarios de misiones diplomáticas, en este caso Argentina, y organismos internacionales que requieran integrar armas de fuego y municiones, deberán recabar autorización y registrar su entrada y salida ante el Ministerio de Defensa, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a convenios y tratados internacionales. Clarísimo. Esta munición entró a Bolivia sin ninguna autorización civil. No puedes meter. El proceso, dicen autoridades argentinas, habría comenzado bajo el gobierno de Evo Morales, por las fechas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el trámite? ¿Dónde está el trámite para la autorización? Que lo muestren. Que lo muestren. Lo que ha pasado es que el 7 de estás confundiendo con eso, Claudia, el 7 de noviembre, allí en Argentina comienzan a hacer el trámite para llevar, en Argentina, no en Bolivia. Su policía de los argentinos comienza a hacer el trámite, modifica un reglamento interno para hacer el trámite. A Bolivia nunca pidieron, porque no había Cancillería. Y si no hay Cancillería ni Ministerio de Defensa, no puede entrar nada. Por mucho de que estén incendiando la embajada, no puede entrar. Lo dice la ley. Si entra algún tipo de armamento, de munición, es un delito. Y le leo más, Claudia. Capítulo 4 de la misma ley 400. ¿Cuál es la sanción para las personas que hubieran violado el cumplimiento del artículo 28? Ojo, militares involucrados en haber recibido y policías en haber recibido armas. El que ilícitamente importe, exporte, adquiera, transfiera, entregue, traslade, transporte, suministre, reciba, el que ilícitamente reciba armas de fuego, municiones, explosivos, materiales relacionados y otros, será sancionado con la pena privativa de libertad de 10 a 15 años. La pena será de 30 años sin indulto si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar y policial. Están arruinados. Los golpistas están arruinados. Los militares y policías que recibieron ese C-130, ese cargamento con armas,
en la base aérea militar en El Alto, los que autorizaron que aterrice, que descargaron, que llevaron donde sea, todo ese personal, si es militar, hubo una pena de 30 años sin derecho a indulto. La Fiscalía está en la obligación de abrir un proceso por este tráfico. Ayer han llamado contrabando de armas Contrabandeo. en Argentina. Aquí es lo mismo. Es el incumplimiento de la ley 400 que obligaba a quien sea. Aunque para traer un cartucho, Claudia, para una embajada, Ministerio de Defensa a través de Cancillería. No había Cancillería ni Ministerio de Defensa. No se hace el trámite y no llegan esos cartuchos. Y estos tipos se trajeron 70.000 cartuchos. Si son militares, están arruinados. Están arruinados. Ojo, esto también puede llegar a Macri desde Bolivia y a su ministra Bullrich. ¿Por qué? Porque Bolivia es signataria del Protocolo de Palermo, firmado el año 2004. Es un protocolo auspiciado por las Naciones Unidas y por la ley, el Tratado sobre Comercio de Armas del 2014. Y establece la posibilidad de enjuiciar a las personas que hayan contribuido en otros países a la internación ilegal de armamento. Y en el Tratado sobre Comercio de Armas está explícitamente prohibido que se importe, que se exporte material explosivo si eso va a afectar los derechos humanos y las libertades de las personas. Es decir, un juicio desde Bolivia a estos militares y policías que hayan recibido a ese avión C-130 y hayan permitido que se descargue armas, municiones en Bolivia sin autorización de Cancillería y del Ministerio de Defensa, ese mismo juicio puede extenderse a la ministra Bullrich, exministra, y al expresidente Macri, aparte de la condena moral de cuál de estos cartuchos habrá matado a estas personas. ¿Cuál de estos cartuchos le habrá quitado el ojo al compañero del Chapare? O habrá herido a muchos familiares que hoy por hoy tienen que estar yendo a la clínica para ser atendidos porque tienen arruinado el estómago, arruinado los pies, arruinados el cuerpo. Entonces, este es un tema muy grave y se tiene que no esclarecer, se tiene que sancionar a los que violaron la ley y la Constitución. Y sabes qué, Claudia, es terrible cómo se ha armado esta transnacional o esta internacional de la muerte. Ecuador. Hemos hablado de Ecuador, exacto. Ecuador, Argentina. Claudia, en 14 años, nosotros, con Evo, 13 años, jamás les pedimos un solo cartucho a los gobiernos progresistas amigos. Nunca. En 14 años. Y hemos soportado golpe cívico-prefectural en Santa Cruz cuando querían dividir Bolivia y querían pedir pasaportes a la gente de Occidente para entrar a Santa Cruz. Hemos soportado motín policial y nunca pedimos un cartucho. Ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Brasil con Lula, ni a Cristina Kirchner. Lo que pedíamos cuando nos ayudaban era comida. Nunca, nunca cartuchos. Y estos golpistas, al segundo día de su golpe, lo primero que hacen es pedir cartuchos a el gobierno de Macri. Y Macri, corriendo diligentemente, les manda cartuchos. Entonces, más allá ya de la carta de terceros, la carta de terceros ya es una anécdota que lo involucra en la posibilidad de tener 30 años de sentencia por haber aceptado que entre armas a Bolivia sin autorización de Cancillería. Vía el conducto regular para una embajada, no digo ya para el uso, para reprimir las manifestaciones que lo hicieron, sino simplemente para que llegara a la embajada. No es que cualquier día puede aparecer un avión extranjero trayendo armas para los norteamericanos o trayendo armas para la embajada alemana. No, señores, no es así. Hay una ley que si usted necesita, su embajada necesita protección, haga el trámite.
Y si no hace el trámite, usted es un contrabandista. Usted es un tipo que puede ser sancionado hasta con 15 años de cárcel si no es militar y hasta con 30 años de cárcel si es militar. Esas fueron las palabras de Álvaro García Linera, quien dijo de manera textual: los golpistas están arruinados. Así, el ex vicepresidente Álvaro García Linera resumió la situación de los militares y policías que participaron en el ingreso de armamento letal y no letal en noviembre de 2019, proveniente de Argentina, sin cumplir los requisitos como autorización de la Cancillería y del Ministerio de Defensa. También afirmó que la Fiscalía está en la obligación de abrir un proceso para establecer responsabilidades en el ingreso irregular de material bélico el 13 de noviembre en una aeronave militar argentina que partió desde Argentina la noche del 12 de noviembre, 2 días después de que Evo Morales renunciara a la presidencia y a horas de que Yanine Áñez tome el poder. Están arruinados los golpistas, están arruinados los militares y policías que recibieron ese cargamento con armas en la base aérea militar. Los que autorizaron que aterrice, los que descargaron si es militar, tiene una pena de 30 años, advirtió Álvaro García Linera, apoyado en la Ley 400 de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Según el ex vicepresidente, no puede ingresar a Bolivia ningún armamento sin cumplir con los procedimientos por más riesgo que tenga una alegación diplomática. En respuesta a la justificación de la ex administración de Mauricio Macri sobre el envío de ese material que inicialmente lo negaron para el resguardo de sus instalaciones diplomáticas en La Paz. Una carta de agradecimiento fechada el 13 de noviembre del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, al ex embajador argentino Normando Álvarez por el material bélico permitió descubrir lo que el gobierno considera apoyo del gobierno de Macri a la administración transitoria de Yanine Áñez, manifiesta Álvaro García Linera. Según los detalles oficiales, la Agencia Nacional de Materiales Controlados autorizó el envío a Bolivia por 90 días de 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70, y habilitó el traslado de 11 miembros de la Guardia Nacional Argentina. Además ingresó a Bolivia 70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 sprays de gas pimienta, además 661 granadas de mano de gas de hostigamiento. Álvaro García explicó que por la documentación que se conoce hasta el momento no hubo ninguna autorización de autoridad, ya sea de Cancillería o del Ministerio de Defensa, carteras de Estado que entre el 12 y 13 de noviembre estaban sin autoridades. Este es un tema muy grave, se tiene que sancionar a quienes violaron la ley y la Constitución. Insistió y recordó que el alto mando de las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Williams Calimán, actuó desde el 10 de noviembre al margen del mando civil. Según Álvaro García Linera, ese armamento antidisturbios se usó en los operativos policiales militares que acabaron con más de 20 muertos por impactos de bala en Sacaba y también en Sencata, en noviembre de 2019, cuando los sectores sociales se movilizaban. Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas han matado gente, han herido gente,
aseguró y recordó que Paulino Condori y Percy Conde murieron por disparos de cartuchos de escopeta. Una vez abierta una demanda penal en Bolivia, este proceso podría llegar hasta Mauricio Macri y su exministra Patricia Bullrich, bajo el Acuerdo de Palermo que sanciona de forma transnacional el tráfico de armas. En Argentina activaron una demanda penal contra Mauricio Macri y otras exautoridades por el envío de material bélico a Bolivia. Por el momento, la Fiscalía no informó de un inicio de una investigación de oficio al respecto. ¿Qué opinan ustedes frente a las declaraciones de Álvaro García Linera, quien manifiesta que los militares aprehendidos actualmente están arruinados, que podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel? Además, bastante sonriente y ni una gota de humildad, Álvaro García Linera manifiesta que hubo un golpe de Estado y no dice una sola palabra sobre el presunto fraude de las elecciones nacionales en 2019 que finalmente fueron anuladas. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.